Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy nos embarcamos en una aventura analítica, una inmersión profunda en un tema que sé que ha estado rondando en la mente de muchos de ustedes, un tema que ha generado más tinta en la prensa del corazón turca que la firma de un nuevo tratado de paz. Estoy hablando por supuesto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que cuando se mencionan juntos hacen que los servidores de Twitter e Instagram amenacen con colapsar bajo el peso de la especulación. ¿Qué pasó realmente entre estos dos titanes del entretenimiento? Porque la química incandescente que presenciamos en pantalla, esa chispa innegable que nos mantuvo pegados a nuestros televisores, tablets y smartphones mientras devorábamos cada episodio de Erkencikus Pájaro Madrugador, aparentemente se evaporó como una gota de rocío al amanecer. ¿Existe realmente una enemistad secreta, una pelea monumental, una verdad oculta que se esconde detrás de las sonrisas profesionales y las entrevistas cuidadosamente editadas? ¿O es todo un producto de nuestra imaginación colectiva, alimentada por la sed insaciable de drama y la necesidad de creer en los cuentos de hadas modernos? Bueno, agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a intentar, con todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo la lógica, la intuición y una pizca de sano escepticismo, desentrañar este intrincado misterio. Exploraremos los rumores más jugosos, analizaremos los hechos objetivos, aquellos que podamos encontrar, claro, diseccionaremos las declaraciones ambiguas, y sobre todo, intentaremos comprender qué pudo haber ocurrido realmente entre Can y Demet, dos personas que durante un tiempo parecieron destinadas a reinar juntas en el firmamento del entretenimiento turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de especulaciones y conjeturas, permítanme recordarles, a los nuevos suscriptores y a los veteranos del canal, que si disfrutan del contenido que hago, si les apasionan las noticias del mundo del entretenimiento turco, y de más allá, si quieren estar al día con las últimas novedades de sus actores y actrices favoritos, si les gusta debatir, opinar y compartir sus propias teorías, siempre con respeto y cortesía, por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo incondicional significa muchísimo para mí. Es el combustible que alimenta mi creatividad, la energía que me impulsa a seguir buscando historias interesantes para compartir con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongamos en marcha nuestros motores de investigación y comencemos a desenterrar la verdad, o al menos una versión plausible de ella, sobre lo que pasó realmente entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Para comprender la magnitud de la situación actual, es fundamental retroceder un poco en el tiempo, desempolvar nuestros recuerdos y revivir el furor mediático que desató Erkencikus. La serie no fue simplemente un éxito pasajero, fue un fenómeno cultural, un tsunami de popularidad que arrasó con las audiencias no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por los Balcanes y el mundo árabe, millones de espectadores quedaron cautivados por la historia de amor entre Candivit, el fotógrafo trotamundos con alma de aventurero, y Sanemine, la joven aspirante a escritora con un corazón de oro. La clave del éxito arrollador de Erkencikus residía, sin duda, en la química palpable, la sinergia electrizante que existía entre Can y Demet. Su conexión en pantalla era innegable, su lenguaje corporal destilaba complicidad, sus miradas transmitían un torbellino de emociones. La historia era fresca, divertida, romántica y, lo más importante, creíble. El público se enamoró perdidamente de la pareja protagonista, se identificó con sus sueños, sus miedos, sus inseguridades, y anhelaba verlos felices para siempre. La línea que separaba la ficción de la realidad comenzó a desdibujarse, a difuminarse, hasta casi desaparecer por completo para muchos fans que con fervor casi religioso, seguían cada uno de sus pasos, analizaban cada una de sus interacciones y fantaseaban con la posibilidad de que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. La pregunta inevitable, la cuestión que rondaba en la mente de todos los espectadores, era, ¿están Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos en la vida real? La prensa rosa turca, siempre hambrienta de chismes jugosos, de exclusivas impactantes y de escándalos jugosos, no tardó en hacerse eco de los rumores. Se publicaron fotografías de Can y Demet juntos fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, riendo y conversando animadamente. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa fue interpretada como una señal inequívoca de un romance floreciente, de una pasión desbordante que no podía ser contenida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la supuesta pareja.
Los hashtags #Can Demet, #Canem, #Erkencicus Couple se convirtieron en trending topics mundiales, impulsando aún más la popularidad de la serie y alimentando la fantasía colectiva de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad era mucho más ambigua, mucho más compleja y mucho menos definida. Ni Can ni Demet confirmaron nunca de manera oficial su relación. Si bien nunca negaron categóricamente que algo especial estuviera sucediendo entre ellos, siempre mantuvieron una postura estratégica, deliberadamente ambigua, que alimentaba la especulación y el misterio, dejando que la imaginación del público volara libremente. Algunos argumentarían que esta ambigüedad calculada formaba parte de la estrategia de marketing de la serie, una forma astuta de mantener al público enganchado, de aumentar la expectación y de generar titulares sensacionalistas que impulsaran la audiencia. Otros, en cambio, creían fervientemente que realmente existía una conexión genuina, un vínculo profundo entre Can y Demet, pero que ambos preferían mantenerlo en privado, alejado del escrutinio implacable de los medios y de las expectativas desmedidas del público. Pero entonces, de repente, algo cambió. Después del gran final de Erkencicus, después de que las cámaras se apagaran y los focos se silenciaran, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse drásticamente. Dejaron de interactuar en las redes sociales, no se les volvió a ver juntos en público, y las entrevistas que concedieron por separado comenzaron a sonar diferentes, más distantes, más impersonales. Los rumores de un distanciamiento, incluso de una pelea monumental, comenzaron a circular con más fuerza que nunca, alimentados por la ausencia de declaraciones oficiales y por la necesidad insaciable de los medios de llenar el vacío informativo con especulaciones y conjeturas. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la especulación pura y dura, ya que no existe información oficial, ni testimonios directos, ni confesiones públicas que arrojen luz sobre los motivos reales de su aparente distanciamiento. Pero como buenos detectives aficionados, podemos analizar las pistas disponibles, examinar las evidencias circunstanciales y elaborar algunas teorías plausibles que nos ayuden a entender qué pudo haber sucedido entre Can y Demet. Una de las teorías más recurrentes, la que se escucha con más frecuencia en los foros de fans y en los programas de chismes, es que la presión mediática fue demasiado intensa, demasiado asfixiante, demasiado abrumadora. La constante persecución de los paparazzi, los rumores infundados, las expectativas desmedidas del público, la necesidad de proyectar una imagen perfecta, todo esto pudo haber afectado negativamente la relación entre Can y Demet, especialmente si realmente estaban intentando construir algo serio, algo duradero. Es extremadamente difícil, casi imposible, construir una relación sólida y saludable bajo el escrutinio constante de los medios y el juicio implacable del público. Quizás simplemente decidieron que era mejor alejarse, tomar distancia, para protegerse a sí mismos, para preservar su salud mental y para evitar que su incipiente romance se viera destruido por las fuerzas externas. Otra teoría, un poco más elaborada, sugiere que surgieron diferencias creativas o profesionales entre ellos. Es bien sabido que Can es un actor ambicioso, un visionario que tiene una idea muy clara de lo que quiere lograr en su carrera. Demet, por su parte, también es una actriz talentosa, una profesional dedicada y una estrella en ascenso con una gran proyección. Es posible que al finalizar Erkencicus, sus caminos profesionales tomaran direcciones diferentes, que sus prioridades cambiaran, y que esto generara cierta tensión, cierta fricción entre ellos. Quizás no estaban de acuerdo con la dirección que debía tomar su carrera, quizás tenían diferentes ideas sobre los proyectos que debían aceptar, o quizás simplemente no estaban dispuestos a sacrificar sus ambiciones profesionales por el bien de su relación. También se ha rumoreado con insistencia casi obsesiva, que hubo terceros involucrados en la ruptura de su relación. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores con los que supuestamente Can o Demet tuvieron algún tipo de acercamiento romántico, alguna conexión especial que desencadenó los celos y la desconfianza. Sin embargo, es importante destacar que estas teorías nunca han sido confirmadas de manera oficial y se basan principalmente en rumores sin fundamento, en especulaciones maliciosas y en la interpretación subjetiva de fotografías y vídeos sacados de contexto. Otra posibilidad, quizás la más sencilla, la más realista y la menos dramática, es que Can y Demet simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. La química explosiva en pantalla no siempre se traduce en una conexión genuina fuera del set. Es posible que al pasar más tiempo juntos, al conocerse mejor a fondo, Can y Demet se dieran cuenta de que tenían diferentes intereses, diferentes valores, diferentes objetivos en la vida, y que a pesar de la atracción inicial, no estaban destinados a estar juntos. En ese caso,
lo más maduro, lo más sensato y lo más responsable sería separarse amigablemente y seguir cada uno su propio camino. Ahora bien, hablemos del impacto que tuvo esta supuesta pelea, este distanciamiento repentino, en sus respectivas carreras. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores continuaron trabajando en diferentes proyectos, intentando consolidar su carrera y demostrar su talento en otros roles. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó la exitosa serie Viola come il mare, afianzando su estatus como estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en varias series y películas de éxito en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas del país. Sin embargo, muchos fans observaron con tristeza que ninguno de los dos volvió a mencionar Erkenci-Kuş con la misma frecuencia, con el mismo entusiasmo y con la misma nostalgia que antes. Evitaban hablar de su experiencia en la serie, minimizaban su impacto y, sobre todo, evitaban mencionar el nombre del otro. Esta actitud distante, este silencio elocuente, alimentó aún más los rumores de una pelea y generó cierta decepción, cierta frustración entre los fans que esperaban con ansias verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro. Es importante destacar que, a pesar de todo el revuelo mediático, Can y Demet siempre han mantenido un cierto nivel de profesionalismo y respeto mutuo en público. Nunca se han insultado públicamente, nunca han hecho declaraciones negativas el uno del otro, y nunca han alimentado los rumores de una pelea. Esto sugiere que incluso si existió algún tipo de desacuerdo, algún tipo de conflicto o algún tipo de distanciamiento entre ellos, han sabido manejar la situación con madurez, con discreción y con elegancia. Pero, ¿existen pruebas concretas, evidencias irrefutables de su pelea? Bueno, aquí es donde la cosa se complica aún más. Como mencioné anteriormente, no hay ninguna declaración oficial, ningún documento público, ni ningún testimonio directo que confirme que Can y Demet están peleados a muerte. Todo se basa en rumores, en especulaciones, en la interpretación subjetiva de sus acciones, de sus declaraciones y de sus silencios. Algunos fans han señalado que dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales como una prueba irrefutable de su enemistad. Sin embargo, esta evidencia es, en el mejor de los casos, circunstancial. Muchos famosos dejan de seguir a otros famosos en redes sociales por diversas razones, que van desde la limpieza de su feed hasta la simple preferencia personal. No siempre implica que haya una pelea de por medio. Otros han argumentado que la falta de interacción entre ellos en eventos públicos, en entregas de premios, en alfombras rojas, es una señal inequívoca de su distanciamiento. Pero nuevamente esta ausencia puede deberse a múltiples factores. Es posible que simplemente tengan agendas profesionales muy ocupadas y que no coincidan en los mismos eventos, o que prefieran evitar situaciones que puedan generar más especulación y alimentar los rumores. En definitiva, la verdad oculta, la realidad subyacente sobre lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio sin resolver. Es muy posible que nunca lleguemos a conocer los detalles exactos de su relación y de su aparente distanciamiento. Pero lo que sí sabemos con certeza es que ambos son actores talentosos, profesionales dedicados y estrellas brillantes que han logrado un gran éxito en sus respectivas carreras. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones personales, algunas ideas que he estado madurando en mi mente mientras investigaba este tema. Creo que es fundamental recordar que Can y Demet son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios sueños y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad, tienen derecho a proteger su intimidad y tienen derecho a mantener sus asuntos personales alejados del escrutinio implacable del ojo público. Es fácil dejarse llevar por la emoción, por la fantasía, por la idealización cuando vemos a una pareja de actores con tanta química en pantalla, cuando nos enamoramos de sus personajes y cuando proyectamos nuestros propios deseos y anhelos en su relación. Pero es crucial recordar que la ficción es ficción y la realidad es otra cosa. No podemos pretender que Can y Demet sean Candy Beat y Sanem Aidn en la vida real. No podemos exigirles que vivan según nuestras expectativas, que cumplan nuestros sueños y que se ajusten a nuestras fantasías. También creo que es importante evitar los juicios precipitados, las críticas infundadas y los comentarios maliciosos basados en rumores y especulaciones. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos. No conocemos los detalles íntimos de su relación. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a criticar sus acciones. En lugar de alimentar el drama y la controversia, deberíamos centrarnos en apreciar su talento, en apoyar sus carreras y en respetar su privacidad. En mi opinión, lo más probable es que la presión mediática,
las expectativas del público y las exigencias de la fama hayan jugado un papel importante en su distanciamiento. Es extremadamente difícil mantener una relación sana, equilibrada y duradera bajo el escrutinio constante de los medios, la persecución implacable de los paparazzi y el juicio implacable del público. Quizás Khan y Demet decidieron que era mejor alejarse, tomar distancia y protegerse a sí mismos para evitar que su relación se viera destruida por las fuerzas externas. También es posible que simplemente se dieran cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Esto no significa que haya habido una pelea monumental, que uno de ellos haya hecho algo imperdonable, o que su relación haya sido un fracaso total. Simplemente significa que sus caminos tomaron direcciones diferentes, que sus prioridades cambiaron y que decidieron seguir adelante por separado. En cualquier caso, creo que ambos actores han demostrado ser profesionales consumados, personas maduras y estrellas inteligentes al manejar la situación con discreción, con elegancia y con respeto mutuo. Han seguido adelante con sus carreras, han superado los desafíos que se les han presentado y han logrado un gran éxito por separado. Esto demuestra que son talentosos, que son resilientes y que son capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y ahora, después de analizar exhaustivamente todos los rumores, las especulaciones y las posibles explicaciones, llegamos al final de este largo y tortuoso vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Espero que les haya ayudado a comprender mejor la compleja situación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. En resumen, lo que realmente pasó entre ellos sigue siendo un misterio sin resolver. No existen pruebas concretas de una pelea, pero sí existen indicios de un distanciamiento notable después del final de Erkencikus. La presión mediática, las diferencias creativas o personales, los terceros involucrados o simplemente la incompatibilidad a largo plazo podrían ser algunas de las razones detrás de su aparente distanciamiento. A pesar de todo el revuelo mediático, ambos actores han mantenido un cierto nivel de profesionalismo y respeto mutuo en público, han evitado alimentar los rumores y han logrado un gran éxito en sus respectivas carreras. Es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones, y que merecen respeto, privacidad y comprensión. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo hasta el final. Su tiempo, su atención y su apoyo son invaluables para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sincera sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Khan y Demet? ¿Cuál creen que fue la razón principal de su distanciamiento? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Recuerden que este es un espacio seguro, un lugar para la discusión respetuosa, para el debate constructivo y para el intercambio de ideas inteligentes. No toleraré insultos, comentarios ofensivos, ni ataques personales de ningún tipo. Quiero que todos se sientan cómodos compartiendo sus opiniones, siempre y cuando lo hagan con cortesía, con respeto y con consideración hacia los demás. Antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante, informativo y entretenido para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho. Y recuerden siempre, no crean todo lo que leen en Internet. Mantengan una mente abierta, un espíritu crítico y un corazón generoso. Adiós.